Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a mí me tocó el devocional del día miércoles 1 de abril, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 al 14. Y el título del devocional es Guardar las leyes de Dios es la suprema sabiduría e inteligencia. Si me acompañan, al capítulo 4, verso 1 dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6 dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Verso 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Amén. ¡Wow! Hay muchísimo para sacar y aprender en este pasaje, y para no extenderme demasiado, voy a centrarme en algunos versículos y profundizar. ¿Sí? Así que acompáñenme al versículo 1. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Necesitamos oír la palabra de Dios para que podamos llevarlo a la práctica, vivir y poseer la tierra que Jehová nos da. En palabras sencillas, el que no oye su palabra, ¿cómo puede llevarlo a la práctica? Pues no puede, porque no sabe. E iremos muriendo espiritualmente en nuestros pecados y no vamos a poder ser bendecidos. Y no me refiero a ser bendecidos solo a la salud o dinero. No me refiero a un auto, una casa, una esposa, una novia.
Una PlayStation para Navidad o un celular nuevo. No, 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 iglesia. La bendición es Dios mismo. Poder acercarnos a la presencia de Dios, tener intimidad con Dios, conocer en profundidad el corazón de Dios. Esa es la bendición. Toda bendición material, terrenal, es solo añadidura, es pasajera. Ustedes lo saben, ¿sí? Que su Espíritu Santo more en y con nosotros, iglesia, es un privilegio. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús es la bendición, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede limpiar tus pecados y mis pecados para acercarnos al Padre. Y esto no es por méritos ni esfuerzos nuestros, porque regalo, es don de Dios. Sublime gracia, eso es sublime gracia, iglesia. Por eso, cuando estén escuchando los devocionales o las prédicas de sus pastores, pues no estén viendo la tele o whatsappeando por el celular. Jóvenes, pues no estén jugando videojuegos en el celular o en la tablet mientras escuchan las prédicas. Pues apaga el celular. Eso es tener temor de Dios. Es un sumo respeto y admiración a su palabra. Ustedes, Iglesia Luz del Mundo, como dice su pastor, Johan, han tenido la bendición de recibir a muchos misioneros y han podido escuchar el mensaje que tiene Dios para sus vidas. Pero muchas veces nuestra mente maquiavélica y prejuiciosa nos hacen prestar atención dependiendo del predicador. Santísimo Dios nos hable. Por ejemplo, un típico ejemplo. El hermano Q, sus prédicas pues están bien aburridas. Aburrido. Es tan básico el hermano Q, es tan básica sus prédicas, siempre repite lo mismo, siempre enseña lo mismo. Más encima, pues está bien feo, pues ni la cara le ayuda. Y usted puede decir, ¿qué me puede venir a enseñar este chino si pues está bien menso y burro? Cuidado, iglesia, cuidado. Si hemos vivido nuestra vida espiritual pensando y actuando de esta manera, pues arrepiéntase y no peque más. Nuevamente, versículo 1. Oye, iglesia, la palabra de Dios. Hermano, hermana, lea, aliméntese, escudriñe, medite en su palabra todos los días y que ese sea nuestro deleite. Se me viene a la mente Josué 1.8. Acompáñenme, Josué 1.8 dice, nunca. Y me llama la atención, profundamente la atención, porque el mundo nos dice, nunca digas nunca. Pero Dios dice nunca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás de día y de noche, todos los días, en todo tiempo meditarás. Santísimo Dios nos hable. Acompáñenme al versículo 2. ¿Lo tienen? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ay, ándele. No añadiréis a la palabra. Y no sé si recuerdan cuando les conté sobre el predicador que dijo, hermanos, aleluya, como dicen proverbios, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues eso no lo dice Proverbios, lo dice el Chavo del Ocho, ¿sí? No añadiréis a la palabra. Y también he escuchado a predicadores o a personas que me encuentro viajando en la bici diciendo, no, pues usted como misionero debe saber que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. O al que madruga, Dios lo ayuda. Eso no dice en la Biblia.
Por eso, no añadiréis a la palabra. Y además de no añadir a la palabra, también en el versículo 2, ¿qué nos dice? Dice, ni disminuiréis de ella. Y este ha sido el problemón hoy en día. Y así es como nacen todas las sectas a nivel mundial. Cuando se basan en un solo versículo o una frase de la Biblia, sacándola de su contexto para desarrollar una doctrina, por ejemplo. Por eso es tan importante estudiar y conocer el contexto global, entender la palabra de Dios como una sola unidad. ¿Sí, iglesia? Por eso, no añadiréis a la palabra ni disminuiréis de ella. Por eso el yo creo o el yo pienso, es que mi experiencia dice, ya comencemos a sacar eso, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, iglesia. Amén. Acompáñenme al versículo 6. Wow, y aquí está el centro, dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra. No solo guardarlos, dice, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si guardamos y llevamos a la práctica, si obedecemos la palabra, seremos considerados sabios e inteligentes delante de la gente. Pero ahí está el problemón, iglesia. Y por eso hoy en día la gente maldice el nombre de Dios y a la iglesia. Y algunos que han venido a la iglesia no quieren saber nada de Dios. Porque hablamos re bonito, y tenemos elocuencia para hablar, pero actuamos totalmente diferente a lo que predicamos. Por ejemplo, hijos, jóvenes, que son siervos, grandes siervos de Dios en sus iglesias, pero que no pueden ni siquiera ayudar a hacer el aseo en sus casas. Ándele, santísimo Dios. Pues ni siquiera somos capaces de lavar un mugroso vaso que ocupamos cuando tomamos refresco, por Dios. Lava los vasos, caramba, tu mamá no es tu sirvienta. El santo Dios nos hable. O por ejemplo, jóvenes que son la santidad e integridad hecha persona en la iglesia, pero en sus casas son respondones, insolentes. Hay algunos jóvenes que son santos en las iglesias, pero yo he escuchado en primera persona que esos mismos jóvenes cuando llegan a sus casas, pues le gritan a sus padres, cállese burro, y me respeta a sus padres, caramba. Eso es saber honrar a nuestros padres. Jóvenes, honra a tus padres y largura de días vendrán a tu vida. ¿Quieres vivir largos años? Pues honra a tus padres. Ándele, santísimo Dios nos hable. ¿Se da cuenta que no hemos entendido nada? Necesitamos ser sabios y entendidos, iglesia. Y esto se logra únicamente obedeciendo a la palabra de Dios. Pero para eso hay que oír, leer, meditar y poner atención a su palabra. Escuche bien, iglesia. Guardar su palabra y ponerlo por obra deben ir aferrados, aferradísimos de la mano. No pueden ir separados, iglesia. Porque, por ejemplo, hay algunos hermanos o algunos que nos gusta mucho estudiar la Biblia, pero somos como el hermano Gatica, que predica, pero no practica. Ándele. Pero habemos otro grupo que nos gusta mucho servir en nuestras iglesias, pero no nos gusta leer ni estudiar la Biblia. Pues ni siquiera ponemos atención a las prédicas de nuestros pastores y estamos más atentos al celular, a los mensajitos del WhatsApp. Y así no es la cosa, iglesia. Ándele, santo Dios nos hable. Mire, el versículo 6 en palabras sencillas, y ustedes saben, en la nueva traducción del hermano Q es, si no guardáis y no la ponéis por obra, los demás pueblos dirán, ¿qué dirán? Ciertamente, pueblo burro, inmenso, nación pequeña es esta, no han entendido nada. Ojalá que no digan eso de nosotros las naciones, los otros pueblos, iglesia.
Santísimo Dios. Termino con el versículo 9. Acompáñame al versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, ¿qué dice? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos. Y no solo a tus hijos, dice, y a los hijos de tus hijos. ¡Wow! Santo Dios. Esta ley, iglesia, fue entregada por Dios hace miles de años. Pero ¿cuál fue el problema? Que se nos fue olvidando en el camino. Papaces, mamaces, padres, papás. Aquí también le está hablando a los abuelos, cabezas de hogares. Dios les está hablando a ustedes. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de los padres hoy en día? Que los maestros de la escuela dominical o que los pastores le enseñen de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque pues ellos hablan re bonito. Pues ellos enseñan tan re bonito y Dios les dio el don a ellos. Pues a mí no, yo no sirvo para eso. Pero hermano amado, hermana amada en Cristo, ¿qué dice el versículo 9? Dice que la educación espiritual comienza en casa. Santísimo Dios. La educación, y no solo la educación espiritual, la educación emocional, el aprender a compartir con los demás, los valores, padres, los valores comienzan en nuestros hogares. La educación corporal, la educación física, la educación sexual comienza en ustedes, padres de familia. Ándele, Dios nos habla. Y aquí, siempre, y aquí comienza a trabajar la mente maquiavélica. Y usted podrá decir en su mente, ¿y qué me va a venir a enseñar este chinito que ni hijos tiene? Si míralo, si por feo ni esposa tiene. Santo Dios. Pero amada iglesia, no es lo que el hermano Q dice, no es lo que yo digo. Si vemos el versículo 9, ¿qué dice? Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es lo que la palabra de Dios ordena, iglesia. Necesitamos obedecer. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso, iglesia, por eso vuelvo a recalcar, necesitamos ir dejando de lado el bueno, yo creo, o el bueno, yo pienso, o bueno, mi experiencia me ha enseñado, y necesitamos transformarlo por lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios enseña en su palabra, iglesia. Por eso Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe y que nos graduemos y pasemos al siguiente nivel de fe. Y que necesitamos dejar de ser niños espirituales. Santísimo Dios. Y usted quizás diga, y quizás usted me diga, es que hermano, es tan difícil, no es fácil. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, pero necesitamos obedecer. Así que ánimo y fuerza, padres, papaces y mamaces. Estoy orando constantemente por ustedes. Dios tuvo que enviar la plaga del coronavirus. Escúcheme, y primero lo que quiero decirles para que no me apedreen y no me quemen. Dios tuvo que enviar esta plaga del coronavirus para que pudiéramos encerrarnos en nuestras casas y para hacernos entender que nuestra primera iglesia es nuestra familia, iglesia. Ándele. Dios nos hable y nos enseñe. Dios nos ayude, Santísimo Dios. Dios nos tuvo que enseñar a la fuerza, pero con ese amor de padre que ama a sus hijos. Amén, amén, iglesia. Y con esto termino. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Sublime misericordia. No lo desaprovechemos. No seamos duros de servicio, iglesia. No seamos burros. Por eso, padres, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nuestra primera iglesia en nuestra familia. Quisiera terminar con una oración. Papá, muchísimas gracias. Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias por su palabra. Hay tanto que tenemos que aprender.
tanto que tenemos que aprender de su perfecto corazón. Y cuando veo en la palabra, Señor, me doy cuenta cuán miserable y pecador soy. De verdad, qué diferencia de pensamientos son los tuyos y los míos son tan pequeños, tan miserables, tan pecador que soy. Y por eso vengo ante tu presencia, Dios, con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón, porque no hemos sabido hacer lo correcto. No hemos sabido, nos hemos desviado como iglesia. Papá, perdónanos, perdónenos nuestros pecados. Por eso, Espíritu Santo, ayúdenos. Abra nuestro entendimiento para poder oír sus estatutos y decretos. Ayúdenos y enséñenos a guardar su palabra y ponerlo por obra. No solo guardarlo, sino que poder llevarlo a la práctica. Ayúdenos, Espíritu Santo, a ser un pueblo sabio y entendido. Enséñenos, Espíritu Santo, sabiduría de lo alto. Y todo esto para que solo usted, Dios, pueda glorificarse. Por amor a su nombre, ayúdenos y enséñanos, Espíritu Santo. Muchísimas gracias, papá, muchísimas gracias, Señor Jesús, muchísimas gracias, Espíritu Santo, muchísimas gracias. Y le pedimos y le amamos profunda e infinitamente. Y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, iglesia, les amo en el amor del Señor. Ánimo y sigamos quedándonos en casa, obedezcamos a las órdenes de nuestros gobernantes, ¿sí? Ánimo, fuerza, bendiciones.